¿Quiénes somos? ¿Somos seres humanos? ¿Qué nos hace humanos? ¿Qué nos diferencia de los animales? ¿Qué significa ser humano? ¿Existe una verdad absoluta? Según Aristóteles, la naturaleza humana define nuestra existencia. Esta nos dice que los seres humanos compartimos una serie de características que nos hacen lo que somos, por lo que existe de alguna manera independientemente de los individuos. Es decir, al momento en el que un individuo existe, ya viene con ese factor predeterminado. Sin embargo, la existencia de esta naturaleza humana invariable y metafísica es objeto de mucho debate histórico. Por ejemplo, Nicolás de Maquiavelo sostenía: el hombre es malo por naturaleza, porque según él, el hombre es malo por naturaleza a no ser que precise ser bueno. En cambio, Jean-Jacques Rousseau sostenía: el hombre es bueno por naturaleza, porque según él, el hombre es bueno por naturaleza, pero es la sociedad quien lo corrompe. Con todas estas teorías y variables, hace que nos preguntemos: ¿existe una naturaleza humana? Por eso, nosotros hemos creado este videoensayo para intentar responder a esta pregunta filosófica. En primer lugar, tenemos el enfoque filosófico que sostiene que detrás de todo lo que es aparente y accidental está lo esencial y necesario. En otras palabras, se cree que existen algunas características compartidas por todos los seres humanos que son esenciales, en el sentido de que definen lo que es ser humano. Básicamente, el esencialismo afirma que sí existe la naturaleza humana. Nosotros somos lo que somos en virtud de nuestra esencia, la cual puede tratarse de una o varias propiedades que de perderlas perderíamos nuestra naturaleza. Ahora, ¿cuál sería nuestra esencia? Muchos afirman que lo que nos caracteriza es el instinto de supervivencia. El hecho de que busquemos satisfacer nuestras necesidades básicas es prueba de ello. Alimentación, refugio, reproducción, seguridad, y entre otros. Si esta es nuestra esencia, ¿qué nos diferencia de los animales? Nietzsche sostiene que somos un tipo de animal singularmente malévolo y peligroso. Entonces, ¿esto significa que está en nuestra naturaleza ser violentos y crueles? Desde la antigüedad, las personas se deleitaron con actos inhumanos, como las ejecuciones públicas o luchas de gladiadores. Incluso, en la actualidad podemos ver que hay personas que disfrutan exhibiciones parecidas como la lucha libre y la pelea de perros. Por ello, Nietzsche dice que tener que luchar contra los instintos es la fórmula para llegar a la decadencia, porque cubrir nuestras necesidades nos genera felicidad. En cambio, otra rama del esencialismo afirma que existe un conjunto de rasgos que definen y distinguen a los seres humanos. El más exclusivo y superior a todos ellos es la razón, o capacidad de pensamiento abstracto que poseemos. Así pues, tenemos al grupo de filósofos que consideran al ser humano, sobre todo, como un animal racional, es decir, tenemos la capacidad de poder elegir por nosotros mismos y no estar sujetos a una sola forma de vida como el resto de los animales. Freedom. 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 Libertad. Libertà. 수단디랑 Svoboda. 룰라지 La libertad es... Por ejemplo, cuando estamos por salir del colegio, todos nos ponemos a pensar a qué dedicarnos, teniendo en cuenta nuestras fortalezas y debilidades. Nadie nos dice exactamente qué debemos estudiar o no, pero somos capaces de cuestionarnos y elegir lo que pensamos que es la mejor opción. Y esta libertad puede ser emocionante o favorable, pero supone a su vez una gran responsabilidad moral. Esto significa que debemos estar listos para aceptar la completa responsabilidad de las posibles consecuencias, buenas o malas. Esto puede ser un poco aterrador para muchos, dado que evidencia que nuestras decisiones, en especial una tan importante como elegir una carrera, impactan nuestras vidas de manera permanente y dependen solamente de nosotros. De modo que estas requieren un gran nivel de consideración. Este pensamiento no es nada nuevo. De hecho,
Filósofos como Platón y Aristóteles exploraron el esencialismo metafísico basándose en la razón. Puede que ellos hayan diferido en dónde deben situarse las esencias, si en los dos mundos divididos de Platón o en la realidad propia de este mundo de Aristóteles. Pero lo importante es que fueron de los primeros filósofos en manifestar la idea de que la naturaleza humana existe. Hace miles de años, ellos expresaron que debajo del mundo de los fenómenos hay uno y solo un universo de esencias eternas, fijas, universales, permanentes e idénticas. Eso no es todo. Platón y Aristóteles posicionaron las bases del esencialismo, pero más filósofos han ido construyendo sobre esta idea central. En especial, Immanuel Kant, considerado por muchos como el pensador más influyente de la era moderna. Este filósofo alemán escribió diversos libros sobre la razón. Él nos indica que la razón es la característica indispensable del ser humano. Según Kant, la metafísica está contenida en el ámbito del entendimiento puro, de la razón y desligada de la experiencia o conocimiento empírico. Siguiendo esta lógica, Kant agrega que la razón también nos indica las leyes morales que debemos seguir para comportarnos bien. Las leyes morales son aquellas normas morales que pueden ser entendidas como universales y sirven para todos los seres humanos en cualquier circunstancia. De modo que la razón es más que nuestra naturaleza humana. La razón es el principio base de la sociedad que conocemos hoy en día y sirve de guía moral para todas las personas. Día a día, decisión a decisión, necesitamos la razón para orientar nuestro comportamiento. Si la razón no fuera parte de nuestra naturaleza o esencia, ¿por qué tendríamos el deseo de medir nuestro comportamiento y seguir ciertos principios morales? Con esto en mente, una película que se basa indirectamente en el tema de la existencia de la naturaleza humana es la película La Purga, el inicio. Esta nos habla que en el gobierno de Estados Unidos existe una fecha en el calendario conocida como la Purga anual, donde durante 12 horas de la noche está permitido todo tipo de delitos, incluyendo el asesinato, el robo y más. Esto se hace con la excusa de ser necesario. People are now calling this controversial experiment of legalized crime the purge. We are here with Dr. May Updale. She came up with this experiment. Is the purge a political device? It is a psychological one. If we want to save our country, we must release all our anger in one night. This is your emergency broadcast system announcing the commencement of the first purge. At the siren, all crime, including murder, will be legal for 12 hours. All emergency services will be suspended. Your government thanks you for your participation. Parties, you predicted a much higher level of participation. Human nature does not obey the laws of politics. Just remember all the good the purge does. Como se ve en estas escenas, se afirma que existe la naturaleza humana. En este caso, se dice que el ser humano tiene una inclinación a la violencia. Sin embargo, lo que rescatamos de esta película es el hecho de que nuestra naturaleza es una característica inherente al ser humano. De alguna manera, esta nos domina al regir nuestro comportamiento y deseos, por lo que nuestros intentos por querer ignorarla no funcionan. En contraste a lo mencionado, hay quienes dicen que no existe una única naturaleza humana. El existencialismo defiende esta idea, pues asume que las personas intentan descubrir quiénes son y qué serán a lo largo de su vida, y de la serie de decisiones que tomarán basados en sus experiencias y creencias. Una primera hipótesis de esta pregunta nos la ofrece Jean-Paul Sartre, quien afirma que antes que se define la esencia humana, este primero se encuentra y surge en el mundo. En otras palabras, la persona existe en el mundo y es después de establecerse en él cuando define su esencia. Pero esta afirmación nos genera otra cuestión. ¿Por qué no está definida la esencia humana? Pico Mirandola manifestó que Dios había creado al ser humano con una libertad diferente a las demás criaturas, sin barreras. De esta manera pudieran construir su propia esencia. Es de esta manera que el hombre puede definir su propia naturaleza, sin limitaciones, y determinar su propio trayecto en el mundo. Es así como éste encuentra su propia esencia. En conclusión, no existe una naturaleza fija, porque es el hombre quien la define. Pero si al hombre se le ofreció la libertad para definir su esencia, entonces, ¿cómo sobrevivirá en el mundo si no tiene una naturaleza fija? Como la naturaleza fija no existe, el hombre debe depender de su experiencia para construirla y sobrevivir en el mundo.
Una vez John Locke mencionó que la humanidad, al venir al mundo, llega como un papel en blanco. Por ello, dependerá de los conocimientos que adquirirán en la vida, pues nada es innato. Siguiendo esta línea de naturaleza indefinida, hay autores como Fichte, Jean Sartre, defensores de la doctrina individualista. Proponen la idea de la libertad absoluta del propio sujeto. Esta idea puede percibirse como la libertad del hombre, sujeto quien posee completa jurisdicción de la misma, y son sus acciones quienes afectan a su propio estilo de vida. Hay quienes la relacionan con la doctrina individualista e incluso humanista, pero la idea en esta percepción de libertad absoluta es que es la humanidad quien posee esa libertad para ejercer sus propias acciones y así definir su propia esencia, sin intervención de sujetos externos. A continuación presentaré la película Fragmentado. Mátame. Mátame. Espera. No lo hagas. Él no aguanta la realidad. Me llamo Jade. La doctora Fletcher recibió nuestros emails. Esto es lo que haremos, ¿vamos? Como en el año 1008, cuando Ananda Pala sufrió la derrota más dura y humillante de los Shahis y Mahmud dominó en su totalidad la región del Punjab, tomando el afamado templo de Gangra. Nos ha humillado mucho esa alianza con esa horda de Patricia, Dennis y el niño. Así que sus acciones no nos representan a todos. Son... ¡No, esperen! Todo el mundo quiere esperar un minuto. Oh, mi amorcito. Me han estado robando el control de la luz, pero el grupo lo va a resolver. En esta escena podemos ver cómo Dennis alberga dentro de él 23 distintas personalidades. A pesar de que éstas viven dentro de un mismo cuerpo, cada una piensa y actúa de manera distinta, en base a su experiencia y a los traumas que tiene cada una. Esto nos muestra lo que John Locke nos decía respecto a los conocimientos adquiridos, que forman nuestra propia naturaleza. Cada personalidad se formó de algún momento específico en la vida de Dennis y cada una tiene su propia identidad a base de su experiencia. Después de haber entendido estas dos grandes posturas a partir de los filósofos citados, hemos descubierto que ambos lados cuentan con argumentos sólidos. Entonces, ¿quién está en lo correcto? Por más que sea una pregunta difícil de responder, nosotros creemos que tal vez existió una naturaleza humana, mas hoy en día esta ya no se encuentra presente. Como Foucault menciona, el hombre ha muerto y eso significaba el fin del absoluto, es decir, el fin de la idea de una naturaleza humana. Lo que entendemos como hombre ya no puede asumirse como algo eterno. Y con el pasar de los años, la humanidad ha evolucionado y progresado de tal manera que su pensamiento ya no es tan cerrado. Las ideas conservadoras se han dejado atrás y se ha dado paso a una sociedad más inclusiva y liberal. Además, con el desarrollo del sistema capitalista, las prioridades de las personas han cambiado drásticamente. El aspecto metafísico ha sido reemplazado por la sobrevaloración del dinero. Con este nuevo modelo de sociedad ya no resulta relevante pensar si hay una naturaleza humana o no. Hay temas que requieren más de nuestra atención, como la pandemia, la contaminación, el calentamiento global, la política, etc. Entonces, como nos dijo Rorty, hay una disposición creciente a dejar de lado la pregunta ¿cuál es nuestra naturaleza? Y a sustituirla por la pregunta ¿qué podemos hacer de nosotros mismos? Realmente esta nos parece una mejor manera de aproximarnos a este debate. I realized we've been asking the wrong question. What matters isn't if people are good or bad. What matters is if they're trying to be better today than they were yesterday. You asked me where my hope comes from. That's your answer. Pero bueno, esta es solo nuestra postura. Lo interesante de la filosofía es que esta nos invita a cuestionarnos. Ahora, está en tus manos reflexionar sobre si el hombre tiene naturaleza humana o no. Así que, ¿qué crees tú?